Nuevamente el Mossad hace la invitación a la ciudad de Montería, al Caribe colombiano, a una nueva exposición. Me acompaña Cristo Hoyos. Bienvenido al programa Espacio Cultural, Cristo. Muy buenas tardes, Carlos. Aprovecho esta magnífica oportunidad de ustedes para invitarlos a todos, especialmente a los monterianos, pero por supuesto que a toda la región Caribe, a que visiten esta exposición de arte que se centra en una década que la consideramos de las épocas más luminosas que ha tenido el arte del Caribe colombiano. Son 16 artistas, todos nacidos en el Caribe, pero que se aglutinaron alrededor de la ciudad y de esa atmósfera que es Barranquilla, y que en los años 70 era como la plataforma para que muchas expresiones, no solamente las de las artes plásticas, por supuesto más reconocidas, las de la literatura, las de la música, y que esto trascendió a nuestra región y que además nos consolida dentro del contexto de nación. En esta década surgen, yo pienso que tenía que ver con el espíritu del Caribe y con el espíritu liberal de esa ciudad republicana que era Barranquilla, las nuevas propuestas en cabeza de artistas como Norman Mejía, como Delfina Bernal, como Álvaro Barrios, como Ofelia Rodríguez, como Álvaro Erazo, que son los que dan inicio a un nuevo modo de expresarnos dentro de las artes plásticas. Estos artistas empiezan incluso, algunos de ellos desde los años 60, se consolidan en el 70. Sus propuestas fueron innovadoras y totalmente diferentes, que es lo admirable en esta exposición. Estos artistas pudieron haber sido la continuidad de lo que ya estaba avalado, aceptado y cotizado, y sin embargo corrieron el riesgo con expresiones que iban a ser más difíciles de ser aceptadas. Terminaron siendo los vanguardistas y consolidando el arte tanto conceptual como el arte de intervenciones, como el arte de los ensamblajes, como el arte de los procesos, que se va a extender mucho más allá de los años 80. ¿Hasta cuándo va a estar la exposición acá en el auditorio? La exposición la vamos a mantener abierta hasta el día 31, todos los días de la semana, desde las 9 hasta el mediodía, hasta las 12, y luego desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Al lado de ese majestuoso río, el río Sinú, aquí en toda la ronda del río Sinú. Pero bueno, Cristo, pasemos para que usted nos acompañe a observar lo maravilloso que tenemos aquí. Perfecto. En el Mossad, en esta ocasión. Bienvenidos. Bueno, vamos a hacer el ingreso al Mossad. Bueno, visitantes que siempre visitan la exposición. Vamos a dar una visita, un recorrido rápido. Bueno, claro que sí. Cristo Hoyos, curador de arte del Mossad. Estas fueron de las primeras pinturas de nuestro artista recordado, Norman Mejía. De los primeros collages, que además eran unas instalaciones bastante grandes, de gran dimensionalidad, en algunos muros de la artista. Hoy vive todavía ella, pero está en Estados Unidos viviendo, Delfina Bernal, una de las primeras mujeres que además hace una pintura fuerte, más o menos al lado de un Norman Mejía, que nosotros considerábamos una pintura tremendista, porque era una pintura directa de la condición humana. Aquí tenemos uno de los artistas más brillantes y luminosos que hemos tenido en el Caribe, por sus ideas sobre todo, además porque es un artista que también termina incursionando en la reflexión y en los textos. Él se llama Álvaro Erazo. Miren la vigencia de una obra como esta tan maravillosa, que se titula La información es poder. Y eso fue hecho hace medio siglo. Y todavía es vigente.
Y más que nunca hoy en día, cuando nosotros no creemos ni en lo que leemos ni en lo que escuchamos, porque sabemos que ese poder que era la información, hoy en día no confiamos en ella. Aquí tenemos una de las figuras más destacadas del arte del Caribe colombiano, que es Álvaro Barrios. Y en los años 60, Álvaro Barrios, que es un extraordinario dibujante, empieza a presentarnos, inspirado en el cómic, esta obra que tiene que ver con la pieza de Dick Tracy y que él tituló Fea Cristina, como en el cómic. Y además su obra gráfica, que va a ser esplendorosa y que va a terminar también en varios museos del mundo. Una obra que me conecta mucho y a todos los de mi edad con una educación que en ese momento se impartía con mucha rigor, y yo pienso que pedagógicamente después fue reevaluado, y donde encontramos que la máxima de que la letra con sangre entra. O sea, todo esto hoy en día se puede revisar en los espacios del Musac. Yo diría que nada con sangre debe entrar. Pero esa máxima no solamente se aplicó para la educación, se aplicó también para otras cosas. Aquí tenemos una imaginación y una, sobre todo, lucidez de uno de nuestros artistas, como Arnulfo Luna, que él se inspira en las novelas del corazón, luego en ese diseño gráfico para presentar la fotonovela o el dibujo del cómic y de la novela rosa, y aquí inspirado, por ejemplo, en esa figura tan doméstica, casi cotidiana, que fue Corín Tellado. Estas maravillosas piezas de un colorido extraordinario son autoría de nuestro recordado Hernando el Momo, le decíamos, del Millar, un artista samario que incursiona en la pintura plana sin llegar a la abstracción, sí a la geometría, pero sin llegar totalmente a la abstracción. Y es muy diciente, por ejemplo, esta pieza se llama, y es de los años 70, Tayrona-K, como el Tayrona. Una de las mujeres más importantes que tuvimos en Barranquilla era de origen holandesa, fue nuestra también recordada y amiga Ida Espra. Ida tenía una actitud, una mentalidad propia de mujer de mundo, venía de Europa, impuso su estilo, su actitud, se manifiesta en una ciudad con toda la libertad propia de una mujer desenvuelta, como era el espíritu que existía en los años 70, y con su cámara fotográfica hace estos registros de la arquitectura del barrio El Prado de Barranquilla. Y aquí tenemos dos joyas del cine. Aquí tenemos a la de Ricardo Cifuentes, quien estudió cine en Londres y quien, cuando llega a su Cartagena natal, hace esta pieza. A mí se me hace exquisita, de buen gusto, pero que es de alguna forma decadente, en la medida que también la ciudad de Cartagena como tal puede ser considerada hasta cierto punto y arquitectónicamente decadente, pero mucho más en los años 70 que hoy. Hoy tampoco es que sea un paradigma en muchos aspectos, porque cuestionamos muchas cosas de esa ciudad, que es polarizada en casi todos los aspectos. Y la joya de estas piezas, de la imagen en movimiento y del cine y del corto, es esta pieza de cine experimental de el inolvidable para nosotros, ser humano y además inteligente, Luis Ernesto Arocha, que él con esta pieza, que se llama La Ópera del Mondongo, termina ganándose el premio India Catalina de Oro al mejor documento, al mejor corto de cine experimental, y en esto es pionero. Estas dos piezas las tenemos aquí gracias a
patrimonio fílmico que nos colaboró para obtener la presentación de este par de joyas. Aquí tenemos una de las imágenes más potentes y más poéticas de la exposición, que además es la artista Rosa Navarro, que nos acompañó, vino desde Santo Tomás Atlántico y anoche estuvo con nosotros. Y esta es una obra que no solamente gráficamente es fuerte, sino que su título, Nacer y morir de una rosa, y ella se llama Rosa. Muchas de sus obras tenían que ver con su nombre, y hacía ese juego de palabras, y por lo tanto esa literalidad es muy fuerte en sus piezas. Cuando hablábamos de arte de proceso, si alguien es un ejemplo de arte de proceso, es nuestro recordado amigo también, Antonio Higinio Caro, el barranquillero. Higinio Caro utiliza estas piezas muy cercanas a una religiosidad de la cultura latina, como es el crucifijo, realizado a la manera de crucifijo con parafina, y que luego viene la utilización de la vela, del cirio, de la ofrenda, y que termina totalmente en nada. Entonces, y esa secuencia es la que te estamos mostrando. La obra conceptual es la obra real y física. En este caso nosotros lo que mostramos de esos proyectos que son más conceptuales, más de procesos, más de tiempo, son los registros fotográficos. La obra física sería otra cosa. Y esto es también muy apreciado para nosotros en el Musar, porque Alfonso Suárez también ya le hemos tenido exposiciones antológicas aquí en el Musar de Montería, y en este caso esta pieza que se llama Autoterapia, donde él trabaja con su propio cuerpo, y es un performance para señalar esa apología a la violencia, a la guerra y a la fuerza que ellos hicieron. Y totalmente en los años 80, y luego continuó hasta hace un par de años, que también él estuvo con nosotros antes de morir. También encontramos acá una pieza que ha llamado mucho la atención desde la inauguración. Bueno, esa es la pieza emblemática e icónica de la exposición. Se titula Alacena con zapatos. Alacena con zapatos. ¿Qué es una alacena? Todos lo sabemos. El sitio donde están los alimentos. Y si la alacena está llena de zapatos, quiere decir que poco de alimento hay. En un país donde la desnutrición y el hambre campean, a pesar de las fiestas, de las máscaras, del colorido, del carnaval, la realidad no se oculta. Y el arte lo que hace es hacer visible esas miserias. De alguna manera, el grupo El Sindicato, conformado por los artistas Ramiro Gómez, Carlos Restrepo, Alberto del Castillo, Efraín Arrieta, Aníbal Tobón y Guillermo Arango, que no se me olvide ninguno de ellos porque fueron importantes todos, pero el representante del grupo es Carlitos Restrepo, y también Ramiro Gómez, que siguen vigentes en Barranquilla. Ellos arman este equipo, primero que todo son pioneros en eso, es un colectivo, o sea, no es esa individualidad de yo como el genio, no, la firma mía, que es lo que es, no, es el colectivo, es pensar en grupo. Y entonces esto se concreta en una crítica directa y en una ruptura que ellos podrían haber seguido haciendo esa luminosidad y esos destellos colorísticos de un Obregón o esa risa de un Botero. Ellos pensaron en criticar a una ciudad que no solamente se descomponía por las basuras, por lo físico, sino que se descomponía moral y éticamente. Y ahí está la respuesta en esa ciudad. Hoy en día, vigente esta obra, 45 años. Bueno, y rematamos Aquí con un par de obras que son más bien los registros, porque las obras tampoco las pudimos haber hecho. Claro que podíamos conseguir los planos
podíamos conseguir los materiales y podríamos haber intervenido este espacio. Pero eso era lo que hacía nuestra querida artista Sarita Modiano. Entonces teníamos los registros de cómo ella intervenía en los espacios. O sea, es una mirada, yo diría, más arqueológica de la arquitectura, una mirada más intervencionista de lo espacial, que era el propósito que ella tenía. Y aquí nosotros exhibimos unas 4 piezas de un artista que, a pesar de que en el Caribe no se considera como la fuerza más expresiva, que es la tradición, cuando empieza nuestro amigo Manolo Bellofino, él empieza casi con obras que pueden ser casi que cotidianas. Mira que de buenas en el juego, de malas en el amor, eso es una máxima que la replicamos a nivel familiar, a nivel de la vida normal. Y sin embargo, de esta gráfica, que es maravillosa, que tiene humor, que tiene mucho humor, y además ese contraste con una imagen que es la típica primera comunión, que sería lo que menos estaría uno pensando, pero sí tiene que ver con lo que es la vida del propio artista. El propio artista luego pasa al diseño y las piezas sugieren que la direccionalidad como para las señales de la vida. Al final, antes de morir, Manolo Bellofín deja una de las obras abstractas más espirituales, diría yo, más mínimas, más refinadas, que con sus solos títulos uno dice sudarios. Eran casi como diseños de cruces, de emblemas, de señales que simbolizaban y significaban muchísimo para ella. Muchísimas gracias, Cristo, por esta formidable tertulia aquí en el programa Espacio Cultural. Por último, hágale la invitación nuevamente al público de Montería, de la región, a visitar el MUSAC todo este mes de agosto. Todo el mes de agosto, MUSAC ofrece este acercamiento, porque sé que también faltaron. Nos hizo falta, por ejemplo, y a última hora ya la conseguimos, la pieza de una Ofelia Rodríguez, y también nos hizo falta Eduardo Polanco, que también en ese momento significaron mucho para el arte regional, pero es de verdad un diseño, un guión y una exposición que hace un resumen de una década que fue luminosa para nosotros los del Caribe, y que así estemos en crisis, y lo vamos a seguir porque esos son los ciclos de la vida. Hay un momento en que tenemos que revisar que no siempre hemos estado ciegos, que no siempre hemos sido continuistas, sino que en nosotros siempre está ese deseo sincero de expresarnos y esa magnífica y máxima creatividad. Vengan a verla.